Gracias por acompañarnos. Seguimos en nuestro foro empresarial. Ya en este punto horario de 9 a 10 de la mañana estaremos hablando con dos protagonistas justamente del ámbito local en lo que refiere a las finanzas, a la economía y justamente al mundo también de los números en nuestro país. En nuestra primera parte, ya les adelanto, estará con nosotros don Pedro Lovlain, presidente del INCOP, y en la segunda media hora de 9:30 a 10 de la mañana estará con nosotros Sandra Noguera, gerente general de Capro, y Pablo Artaza, vicepresidente de Capro, hablando con nosotros en esta jornada de día miércoles, mitad de semana, aquí en el Foro Empresarial. Mientras tanto, también les invitamos a que puedan seguir las informaciones en nuestras plataformas digitales, tanto en Facebook, en Twitter e Instagram, en las redes sociales y en nuestras páginas web. Todas las noticias lo tienen aquí gracias a 5 días El Independiente y 5 días TV, grupo de editorial de negocios. Ya lo saludamos, antes la placa, me indican, y a la vuelta ya lo saludamos a nuestro invitado, don Pedro Loblein. Justo como siempre saludarlo, don Pedro Loblein, presidente del INCOP. ¿Cómo está? Buen día. Muy bien, una linda mañana. Realmente mitad Realmente de mitad de semana, una semana, una hermosa hermosa jornada jornada. que tenemos ya al inicio de este cuarto mes del año. ¿Cómo están las cooperativas en estos primeros 3 meses? Normalmente se hace un corte bimestral o trimestral. ¿Están bien las cooperativas en este inicio del 2021, en medio de la pandemia todavía? Realmente estábamos haciendo un seguimiento muy de cerca de las cooperativas y el comportamiento que se está dando respecto a la colocación de crédito, por cierto, de las cosas, el crecimiento de activos. Están muy solventes, las cooperativas están muy bien. Eh, Realmente, Juan Pablo, es muy difícil comparar el primer trimestre del 2020 con el primer trimestre del 2021, porque son condiciones totalmente distintas. Tenemos que recordar que el año pasado, el primer trimestre, principalmente hasta el 10 de marzo, mucha expectativa, muy buena colocación, muy buenos números del sector, y nosotros este año se arranca totalmente distinto. Entonces lo que estamos haciendo un poco comparar cómo fue el 2018, cómo fue el 2019, dejando de lado el 2020 y cómo está el 2021, ¿verdad? Y realmente son números muy interesantes, mejores números, inclusive principalmente enero y febrero. Marzo, vemos en los números preliminares de que toda esta incertidumbre, todas estas marchas, estaban esperando toda una mejora, un repunte económico. Sin embargo, toda la situación que se dio desde el punto de vista político afectó tremendamente en la colocación de créditos por sobre todas las cosas, y recuperación también. Y bueno, y el cierre que se tuvo los últimos días del mes, ¿verdad? Eso impactó fuertemente porque siempre las últimas semanas del mes es donde se dan los mejores números, ¿verdad? Pero vuelvo a lo que te había mencionado, Juan Pablo. Si uno compara en el 2018, tenemos nosotros de que las cooperativas eh, han colocado en total 93.500 créditos, y en el 2021 93.600. O sea, estamos en el mismo nivel, y cuando hablamos de cantidades de crédito en volumen, vemos de que en el 2000, en los 2 primeros meses del 2018 se colocaron 1.259 millones, y los 2 primeros meses de este año se colocaron 1.487 millones, o sea, mucho más de lo que fue los primeros 2 meses del 2018, y se empató con respecto a lo que fue el 2019. O sea, si uno hace esas comparaciones, podemos decir, bueno, que en línea general la colocación no fue mala, se mejoró considerablemente, y algo que sí estamos analizando y evaluando, qué es, en dónde se da de que los resultados, los excedentes de las cooperativas en los 2 primeros meses
se duplicó lo que fue inclusive el excedente del año pasado de los dos primeros meses. O sea, en resultados están muy bien. En liquidez se sigue con la misma situación. El año pasado teníamos un 23% de liquidez, ahora están en 29,2% de liquidez, o sea, hay un exceso de liquidez. Y bueno, esa es la situación en la cual está ahora las cooperativas tipo A del sector de ahorro y crédito, por sobre todas las cosas. Ahora, estaba diciendo don Pedro una cuestión también que no se puede dejar de entender que estamos en medio de una crisis sanitaria. Eso dificulta bastante la gestión, porque entendí también que en una parte de su primera respuesta nos hacía referencia a una dificultad en la gestión en materia económica. ¿Es así? O sea, dificultad en la gestión, o sea, quiero tratar de entender un poquito tu pregunta en qué sentido la dificultad. Y con el Con tema el tema justamente de justamente la de la provisión de las provisión de las vacunas, vacunas. por ejemplo, es uno de los temas. Hay otros temas también de que la dinámica en torno a los elementos que salen de las restricciones en materia comercial, en materia de actividades económicas, dificultan también el movimiento en ese sentido. Eso es lo que mencionaba, o sea, arrancó el mes de enero, febrero, con un volumen de movimiento muy lindo. En enero luego fue un mes muy atípico con otros años donde la gente no salió de vacaciones, quedó y empezaba a mover, todo el mundo esperaba la reactivación económica, pero la situación que se dio en marzo, donde podemos decir el tema de la vacuna, toda esa coyuntura política que se dio tuvo un impacto muy negativo desde el punto de vista económico. O sea, eh, la gente muy temerosa a solicitar crédito. La gente, hay otra cuestión también que me estaban comentando y estamos analizando, es el nivel de endeudamiento de nuestra gente. O sea, en el sector de las cooperativas y creo que también se da en el sector financiero, están muy endeudadas y siguen solicitando crédito. Y ahí es donde el alto riesgo en colocación de crédito y cuando esa incertidumbre desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, todo lo que ocurrió te dio un retroceso, un temor muy elevado de la gente en aquellos que están bien, que quieren trabajar, en endeudarse más de lo que ya está endeudado. Y ese es una de las principales dificultades que hay. ¿Hay mucho Hay dinero mucho en las dinero en las cooperativas. cooperativas actualmente, don Pedro? Sí, hay un exceso de liquidez. El activo de las cooperativas en los dos primeros meses creció 1,2%, superior a 1% de lo que creció el año pasado. Y ese crecimiento es nuevamente crecimiento en cartera de ahorro, es dinero. Entonces, por eso que estamos con un 29% de lo captado en ahorro está líquido. Eso te tiene que colocar en crédito también. O sea, hay un exceso de liquidez en el sector. ¿Por, ¿Por, El, ¿Sí? ¿Por qué no ¿Por se qué no se traduce eso traduce eso en en... tasas más bajas, don Pedro? Estamos viendo que se están reduciendo las tasas. Si uno va bien mirando de cómo fueron las tasas las cooperativas, tanto el 2018, 2019 y hasta el año pasado, en un promedio hay una reducción de casi 5 puntos. El problema principal también está en la reducción de las tasas pasivas, que es muy lenta. Entonces, creo que esto va a seguir, va a continuar, las cooperativas van a tener que... Es buena noticia, buen dato el hecho de que han mejorado considerablemente en la administración de sus gastos. A medida que ellos logran una mejor gestión y reducen sus gastos, reducen sus costos financieros, eso necesariamente van a tener que convertir en reducir las tasas de crédito para poder colocar este dinero líquido que tienen, porque si no, eso le va a tener un impacto porque son intereses que están pagando a los ahorristas y tener dinero sin colocar le va a generar un problema en los resultados. Realmente esta es una cuestión interesante a hacerle un seguimiento y poder ver
este tema, ya que mucha gente plantea de que todavía hay algunas cooperativas de que no están adecuándose a estos momentos difíciles y como usted nos está diciendo, hay una liquidez muy grande, deberían empezar a abaratar los costos de los créditos para que la gente vaya sumando. El temor es el retorno, don Pedro. Me imagino que ese también es un debate interno que ustedes se hacen permanentemente. O sea, te voy a prestar, pero no sé si me vas a devolver, ¿no? Y ese es el temor principal. Se está viendo, por eso mencioné yo el tema de el nivel de endeudamiento. Socios que quitan créditos también se han endeudado fuertemente con el tema FOGAPI en los bancos, en las otras entidades, quitan en banco momento, quitan en bancos privados otro, y también piden crédito en las cooperativas. O sea, hay un nivel de endeudamiento muy alto y ese da un riesgo de recuperación elevado, ¿verdad? Y si no se da la reactivación económica, por supuesto que ahí está el principal problema. ¿Qué se hace ¿Qué se hace ante esta ante esta situación? situación? ¿Cuál es un ¿Cuál poco es la línea de trabajo de la INCOM en materia de lo que significa la educación en materia de retorno? Bueno, desde el punto de vista de línea del INCOM, nosotros insistimos muchísimo en temas de reducir el costo, buscar la manera de bajar las tasas y nosotros hemos sacado una resolución ampliando lo que teníamos ya hasta junio, el tema de la flexibilización en todo lo que es concesión, reestructuración, refinanciación, adecuarlo a capacidad de pago del socio. Esto lo hemos sacado una resolución que ampliamos hasta el 31 de diciembre, donde las cooperativas pueden tener toda la flexibilización y buscar los mecanismos, tratar de que el socio de alguna u otra manera opere con su cooperativa. Entonces, eso es lo que nosotros estamos indicando permanentemente de acá y dando desde el punto de vista normativo las herramientas para las cooperativas que, o sea, nosotros decimos, la normativa del INCOM no debe ser problemas o inconvenientes a las cooperativas para brindar los mejores servicios al socio. El tema también que suele plantearse, y creo que lo hablamos en una entrevista anterior, don Pedro, es el hecho de la dificultad de la creación de nuevas cooperativas. Y en medio de la pandemia se retuvo bastante eso. ¿Cómo está actualmente la situación esta de poder darle su carta patente a las cooperativas? Realmente en mediados de enero hemos sacado ya la resolución en donde aquellos dentro después que conseguimos también el protocolo sanitario con el Ministerio de Salud, que todas aquellas con menos de 100 socios pueden hacer su asamblea y en eso se incluye a la asamblea de constitución de cooperativas, que era el principal problema, no pueden hacer su asamblea, ningún tipo de asamblea. A partir de allí realmente estamos teniendo muchas carpetas de precooperativa en el cual están haciendo su asamblea. Inclusive tenemos cooperativas que tienen ya de su arranque más de 200 socios, entonces creamos un protocolo especial para esa precooperativa para que dentro del cumplimiento y el cuidado que se requiere, puedan hacer su asamblea de constitución. Nuestra dirección de proyectos cooperativos está trabajando fuertemente en todo. Se aprovechó mucho en eso, en capacitarle y prepararle para el momento. Y en este momento estamos en ese de la asamblea de constitución de cooperativas. Que es un dato no menor, en este año han tenido nuevos pedidos. Sí, sí, tenemos pedidos, nuevos pedidos y los pedidos que estábamos teniendo el año pasado esperando el momento para hacer la asamblea. Inclusive es interesante, estamos teniendo pedidos de dos colegios capitalinos que pidieron capacitación y formación para ayudarle a crear cooperativas. Entonces, es realmente interesante lo que está ocurriendo en ese sentido. Ahora, el criterio también de la creación de cooperativas, me imagino en el tiempo, ustedes analizan desde el punto de vista de que puedan perdurar en el tiempo. Hay muchas cooperativas que se crean y después se van cerrando en el camino, ¿no? Ese es un problema principal y allí había una debilidad muy fuerte acá desde el mismo del INCOP.
Nosotros, y hay que, lastimosamente, dentro de lo que es la legislación, la ley 438, es muy poca las limitaciones, no tenemos nosotros un capital mínimo, entonces lo que hacemos es, es prepararle que tengan una estructura mínima para formar su cooperativa. Hay proyectos precooperativas que uno evalúa la factibilidad y se da cuenta que no genera los ingresos suficientes para cubrir un contador. Entonces nosotros le hacemos toda esa parte, le decimos, bueno, tienen que presentarnos el plan, la proyección de cómo van a cubrir con esto y la única manera que tiene que es aumentar el aporte, porque quieren formar su cooperativa todavía como hacía 15, 20 años atrás con un aporte mensual de 10.000 guaraníes. Con eso no pueden cubrir ningún costo, menos de un administrador, un contador. Y entonces nosotros desde ese punto de vista trabajamos en la capacitación, en decirle, bueno, tienen que ver realmente para que tengan una proyección, o si no va a ocurrir lo que siempre ocurre. Más del 90% de las cooperativas que se forman terminan en proyectos y mueren. Entonces, eso es triste. Claro, y es una realidad también bastante penosa porque incluso hay casos de cooperativas que han dejado a la deriva a sus socios, ¿no? Sí, porque apenas se le da el reconocimiento, no tienen capacidad porque no previeron y ya quieren captar ahorros. Entonces, lo que hacemos ahí, bueno, se le da primero un tiempo mínimo prudencial para tener la estructura administrativa para poder captar, porque si no ocurre eso, captan y después no, la cooperativa muere nuevamente y ahí causa, aunque sea mínimo, aunque sea 500.000, aunque sea 1.000.000, siempre son daños que crea a aquel que creyó que iba a ser un proyecto bueno como cooperativa, ¿verdad? Entonces, eso Sí, nosotros tenemos que cuidarlo desde el contexto. sí, es cierto, porque el golpe no solamente económico, sino emocional que genera esto es bastante fuerte. Y he conocido socios de cooperativas que fallecieron al hecho de no poder retirar su dinero, don Pedro. Usted conoce muy bien muchos de esos casos también, que ha sido muy penoso en la historia del cooperativismo en nuestro país por la mala gestión y diría yo incluso por la mala fe de muchos dirigentes cooperativos que ojalá nunca más se repita. Hablemos un poco del futuro. ¿Cómo están pensando este 2021? ¿Ustedes auspiciosos en este año? ¿Se va a recuperar la economía? El Fondo Monetario Internacional hoy planteó justamente de que vamos a llegar a un crecimiento del 4%. ¿Ustedes comparten esto? Particularmente quiero tener siempre la confianza y pensar en positivo, ¿verdad? Ojalá esta situación de la pandemia no empeore, por el contrario, en los próximos 2, 3 meses podamos salir de esto. Estábamos esperando en todo momento el tema de la reactivación económica para poder salir. Tenemos todavía la esperanza de que eso va a ser así. Si hablando del tema del sector, el sector cooperativo, tanto el sector de producción tuvo realmente un año ejemplar el año pasado y sigue este año en una actividad muy, muy buena. El sector de ahorro y crédito está preparado para eso. Entonces, tenemos confianza, tenemos fe de que esto pueda mejorar y a partir del segundo semestre, el primer semestre, creo que vamos a terminar similar a lo que fue el segundo semestre del año pasado y ojalá esto se pueda superar y se reactive la economía. El país está preparado, hay condiciones, necesitamos salir de esta situación de pandemia. En cierta manera, por lo que entiendo, lo que está usted planteando es un empate. Así, dados los números que tenemos en este primer trimestre, por lo menos el semestre vamos a estar empatando respecto a lo que fue el semestre del año pasado. Para fin de año mejoraría las cosas entonces. En eso tenemos que tener confianza, tenemos que tener fe, confiar en la capacidad. El sector privado
y principalmente el sector productivo, el sector privado, y hablo del sector cooperativo como sector muy importante dentro de la economía, está en condiciones y puede apoyar muchísimo para eso y tengo confianza de que esto va a mejorar para el segundo semestre del año. No sé si le suelen preguntar también, pero quiero aprovechar, siempre se hace un diálogo bastante ameno este encuentro aquí en el Foro Empresarial. ¿Cómo está su cooperativa madre? ¿Cómo está la cooperativa del Mercado 4? Gracias por la pregunta. La verdad es que cerró también dentro de estos 2 primeros meses muy bien. Tuvo un impacto muy fuerte en el mes de marzo. Hubo el temor de la gente. Su micrófono, don Pedro, ahí volvemos ya. Vamos a reactivar el micrófono para poder, justamente ahí está de vuelta. Estamos de vuelta. Sí, te estaba diciendo Juan Pablo. ¿Me escuchan? Sí, cómo no, adelante. Sí, haciendo un poquito el seguimiento de cómo está la cooperativa Mercado 4, te estaba comentando de que los primeros 2 meses fue muy bueno, hubo colocaciones desde el punto de vista del resultado también. En marzo sí tuvieron un impacto fuerte en colocación, toda la parte de microcrédito, pequeñas, toda esa incertidumbre que quedó, toda aquella esperanza que había por Semana Santa, porque Mercado 4 realmente Semana Santa es un mes muy bueno siempre, sin embargo el movimiento fue muy bajo y tuvo no los números esperados, pero en general realmente se mantiene, han cerrado con una morosidad muy baja el ejercicio y un crecimiento de activo bueno, así que se mantiene muy sólida la cooperativa. Interesante eso. Por último, ¿cuáles son sus recomendaciones finales para la teleaudiencia que nos está viendo y que representa también al sector cooperativo, don Pedro? Bueno, por un lado, para el sector cooperativo, cada vez que me toca a mí la oportunidad, porque vi y hemos señalado el año pasado la debilidad que desnudó el sector es la parte tecnológica, aprovechar ahora que están toda la parte del presupuesto del año, destinarlos fuertemente en inversión tecnológica, desarrollo tecnológico, una mejora en la gestión y en los costos, un control estricto en la parte de costos. A los socios de las cooperativas que sigan trabajando, operando, y a la población en general pedirles cuidarse de la salud. Tenemos que dejar de lado esta situación de culparle a todo el mundo de la situación de salud y cuidarnos nosotros. Todos juntos tenemos que ayudarnos para poder salir adelante en estos momentos. De nada sirve echarle la culpa a los otros y no ver qué yo estoy haciendo como ciudadano en cuidar y qué estoy colaborando para que nos cuidemos y podamos superar esta situación muy difícil. La cantidad de compatriotas que están falleciendo el día a día y está demostrado que solamente cuidándonos todos podemos salir adelante. Don Pedro Loblein, como siempre, un gusto saludarlo, éxitos en sus funciones y hasta una próxima. Muchas gracias, Juan Pablo, mi respeto a todos y reitero, cuidémonos. Vamos a la pausa, enseguida estamos con más aquí de nuestro foro empresarial, compartiendo con ustedes hasta las 10 de la mañana.